lo que haga bien para los demás. El resto ya será maldad, el resto ya es malo. Todos, ¿qué pasó, mi hermano Jorge? ¿No funcionó? Sí, llamo aquí por Todos sabemos que el ser humano se comporta en ocasiones con maldad. Actuamos con maldad. No es que el mal llegó. El ser humano por naturaleza tenemos maldad. Ahí, como dice René Descartes en las meditaciones metafísicas, dice claramente, tenemos un genio maligno que nos conlleva a comportarnos en la maldad. Desde las sensaciones, en ocasiones maldad, dejaremos para otra ocasión que se entiende por maldad. ¿Y cómo puede diferenciarse? Sin duda, de la bondad, cualquiera de nosotros sabría hacerlo. Pero hay que entender, para explicar cómo lo hacemos. Bien, el caso es que los hombres tienden a la maldad. Ustedes y yo somos malos, por naturaleza misma. Y dice Juan Jacobo Rousseau, cuando nosotros nacemos, el hombre nace libre, bueno, libre, real. Pero cuando se ponen los ropajes del mundo, cuando nos ponemos el prosopón, o sea, nos ponemos esas máscaras contaminadas del mundo, nos volvemos ¿qué? Malos. Por favor. El amor al dinero es el origen de toda maldad, dice Pablo de Tarso. No me voy a detener. El amor al dinero es el origen de toda maldad. De la envidia, del querer tener, del querer poseer, de la realidad existencial de cada hombre. Tú y yo sin dinero no somos nada. Desafortunadamente en esa realidad vivimos en el mundo, vivimos así. Por favor. Ha habido históricamente dos posturas ante este problema radicalmente diferentes. Una se relaciona con la posición teológica occidental, la cual ve al hombre como inherentemente malo, dado que su maldad le es propia. Lo que les decía, el hombre ya nace malo, con maldad, ya en su mente. No es que cuando nace, les estoy diciendo, cuando uno nace bueno, pero el mundo, la sociedad en la cual uno se va desenvolviendo, lo va envolviendo en ropajes de maldad. Continuamente para evitar que la muestre y le dé salida. De esto se deriva que todo aquel que se sitúe fuera de una sociedad en un estado de naturaleza, al no reprimir tales impulsos, representa el más puro salvajismo, como Tomás Hobbes describe a los indios americanos. Explico esto. ¿Qué significa esto? Significa que mientras usted y yo estemos en naturaleza humana, estamos sin maldad alguna. Mientras entramos en la sociedad en la cual nos desenvolvemos o nos damos a conocer, ahí empieza la contaminación, la irrealidad. Ahí ya empezamos a movernos en dos mundos, en el mundo de la maldad y en el mundo de la bondad. La bondad es estar en la gracia de Dios, en los proyectos de Dios. La maldad es estar en el mundo apartado de esa realidad humana. La solución para ello es el contrato social. Es un libro que escribió Juan Jacobo Rousseau, mediante el cual los hombres se ponen de acuerdo en reprimir sus impulsos malvados. La sociedad nos pone leyes, la sociedad nos reprime muchas veces, ya sea en familia, ya sea en la sociedad, ya sea en la universidad, ya sea en la iglesia, estamos reprimidos muchas veces. Pero cuando estamos actuando con bondad, esas represiones se vuelven ¿qué? Luz, se vuelven una realidad diferente. De esto se deriva que todo aquel que se sitúe, ya eso ya por favor. La postura opuesta en este tema, ya decíamos que la primera postura se relaciona con la teología al reprimir tales impulsos. Ya la segunda postura, opuesta a este tema, minoritaria y escasamente representada, sostiene que el hombre en la naturaleza, es decir, que carece de la cultura occidental, es el verdadero, puro y bueno. No le entiendo esa parte. Explico. En la teología, nosotros, digo yo, la maldad nace en un seno, en una sociedad, en una realidad.
Ya en esta segunda postura, la naturaleza del hombre, es decir, cuando a mí no se me ha puesto lo que les decía, esas máscaras que la sociedad me está imponiendo, que yo tengo que caminar, tengo que seguir, tengo que caminar, tengo que hacer. O sea, cuando yo me veo reprimido ante esa realidad, la sociedad me reprime, a ustedes y a mí no reprimen. Llámese desde la religión, llámese desde la sociología, llámese desde la filosofía. Cuando uno está en un convento, en un seminario, a uno le dicen, no puede leer, no puede estudiar a Carlos Marx. O sea que diríamos que no puede estudiar, o sea, no es que lo corrompa. Carlos Marx es intocable, no lo puede estudiar. ¿Por qué? Porque Carlos Marx fue el primer comunista y el primer socialista que dijo, oiga, el pueblo está abajo y el capital está arriba. Ahí se entiende eso. O sea que se puede volver uno, el conocimiento hasta cierto punto, un opioide. Puede ser en el oriente, pero en el occidente no. Ustedes y yo estamos reprimidos en ciertas cosas. No, a ver, cuando uno va a escoger una carrera, cuando uno es un muchacho que apenas está comenzando, terminó su bachillerato, lo primero que le dice papá y mamá, hijo o hija, vas a estudiar esta carrera. Si uno le dice, no es lo que me gusta, y ahí hay una represión. Y si uno no la estudia, entonces mi hijo no hay plata, no hay cómo darle. A eso se refiere aquí, a esa realidad. O sea, es el hecho de, a ver, si ustedes van a una cultura de indígenas propios, digamos los indígenas que hay aquí en Timbiquí, Cauca, su naturaleza es sana, su naturaleza es pura. Y les pongo otro ejemplo más claro, el mito de la caverna de Platón. Cuando los hombres están sumergidos en su cueva, para ellos esa realidad de cuevas es su experiencia de vida, y esa realidad es pura, sana. Pero cuando ese hombre se desencadena, sale, allí es otra realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de vicios, la realidad de contaminación, la realidad de maldad. Que estamos en una competencia, tú y yo estamos en una competencia. ¿Cuál competencia? ¿Quién llegue primero? Y ustedes y yo sabemos que aquí en nuestro país, Colombia, no podemos descartar eso. Estamos en una competencia. Si tú tienes amigos en X parte, estás. Pero si tú no los tienes, no estás. Estamos buscando cómo llegar a ponerle la zancadilla al otro. A eso se refiere. Estar incivilizado. Es mejor, yo diría, aquí puedo decir eso con el respeto de los hermanos obispos y todos. Muchos de nosotros podemos decir, es preferible ser ignorantes, incivilizados, que en este mundo irreal que vivimos. ¿Por qué es un mundo irreal? Porque todos estamos buscando querer quedar bien ante la realidad que no somos. Y esos ropajes tú y yo los utilizamos. O sea, si yo me río contigo, estoy bien contigo. Pero si yo me muestro un ogro contigo, ¿qué será que está pasando? Ropajes. Si vamos a nuestro trabajo, a nuestra empresa, nosotros, tú y yo, tenemos que volvernos incivilizados. ¿Para qué? Para no meternos en el mundo de los demás. No en el mundo, como dice José Ortega y Gasset, en el mundo de las masas, sino en el mundo de mi integralidad, de mi realidad, de mi yo, de mi conocimiento, de mi experiencialidad, frente a ¿qué? A una maldad. El mundo es malo y ustedes y yo debemos empezar a reconocer que el mundo se mueve en la maldad. Si no reconocemos eso, estamos negando ¿qué? La realidad humana. Ojo, decía el señor René, el mundo de Dios es diferente, porque en el mundo de Dios hay bondad. Que nosotros, ustedes y yo, con la vehemencia de todos ustedes como sacerdotes, obispos y todo, decimos, yo soy bueno, pero ¿qué clase de bondad hay? ¿Qué clase de ser bueno hay? Ahí es la pregunta y el interrogante que les lanzo. ¿Qué clase de seres buenos somos? ¿Cómo estamos siendo buenos? Si la maldad está primero que yo, como dice por allá, queriendo hacer el bien siempre es el mal que me sale por delante. Yo todas las mañanas quiero hacer el bien, pero no falta
el tropiezo, la piedrita. Oiga, monseñor, un momentico, ¿por qué se comporta así? Y uno dice, oiga, ¿qué pasó? Ahí viene. Las relaciones entre los hombres nos vuelven malos. Porque todos estamos buscando ¿qué? Ser los primeros. No ser los últimos como fue Jesús, sino ser los primeros. Mostrarme ante la realidad que no soy. O sea, tener una autoestima es poder encontrarme conmigo mismo para dar amor hacia los demás, bondad hacia los demás. Y se los obliga a seguir unos compromisos. Desafortunadamente en una sociedad como la nuestra, usted tiene que seguir los compromisos. Si usted y yo somos empleados, tenemos que cumplir. Si no cumplimos, ya estamos fuera de la realidad. Para mantener aquella, la maldad precisamente entre barrotes. Hay que alejarnos de esa maldad. Hay que, como se dice, descontaminar nuestra conciencia, descontaminar nuestra coherencia, descontaminar nuestra responsabilidad para ser realmente lo que somos cada uno de nosotros. Por favor, Padre Juan. En definitiva, según esta visión, son las sociedades en sí mismas o el contrato social vistos como una degeneración. Ahí está la respuesta que me estaban diciendo. ¿Por qué? Porque la sociedad nos degenera. Así digamos que no, pero hacemos parte de esta sociedad. Oiga, ¿tú eres corrupto? No, yo no soy corrupto, pero hago parte. Hago parte. Y al hacer parte, estoy entrando en esa formación. No, ojo, no estoy diciendo ustedes, no, todos. Y es ahí a donde debemos concientizarnos de que la realidad que estamos viviendo, ¿cuál es? ¿Cómo es? Y empezamos a ser quienes se convierten en fuerza corruptora que desmoraliza al hombre. ¿Cómo es tu moral? Y recuerden que San Agustín toca tres punticos, que hay un mal metafísico o ontológico, un mal físico y un mal ¿qué? Moral. Esa es nuestra sociedad. Un mal metafísico es aquel donde tú y yo negamos el mal. No, yo soy bueno, mi esposa es buena, pero cuando vemos el error, el defecto en la otra persona, eres mala, soberbia. Y cuando yo digo, oiga, pero si yo hace 2 minutos dije que mi esposa era buena, pero oiga, metafísicamente, ontológicamente, metafísicamente es algo que no se ve más allá de lo físico. Ustedes y yo, muchas cosas de nuestro ser están ahí y no las permitimos que nadie las toque, ni nosotros mismos muchas veces no las conocemos. En ese actuar, ojo, y en ese actuar está el concepto de Dios. Por eso yo le iba a decirle a Monseñor René, mire, el concepto de Dios no hay que empezar a interrogarnos, a hacernos preguntas. El concepto de Dios ya es. Dios ya es. Es un hecho que no necesita, es un concepto o un hecho de vida, un proyecto de vida que no necesita comprobación alguna, ya es. En lo físico, el mal físico, enfermedades, dolores físicos, cambios anímicos, son parte del mal físico que tú y yo tenemos como seres humanos. Cuando hablamos de Adán y Eva, una alma pecadora responsable de la corrupción del cuerpo, recuerden que hay que, en la historicidad, Adán tenía su pueblo y Eva tenía su pueblo, y eso compartimos hace unos 15 minutos con los compañeros, cuando decimos que Adán no es Adán solito, Eva solito, es un pueblo. Ellos constituyen ser un pueblo, y cuando se da esa realidad es que viene la prole, vienen ustedes y vengo yo, porque si no Adán lleva, o sea, no sería la realidad del mundo humano. En definitiva, es decir, en sociedad y en contacto con otros semejantes, ha perdido su bondad, la cual existía y existe aún en ciertas sociedades primitivas. Lo que yo les decía, si ustedes van a compartir con pueblos indígenas, los pueblos indígenas son bondadosos, son puros. Hay mayor, ¿qué les digo? Ingenuidad. Allá no hay maldad.
Cuando uno va al pueblo indígena, lo primero que toca pedir permiso al taita para poder entrar, o al cacique, o al jefe del grupo, o al gobernador, porque allá no, uno no puede entrar porque sí, porque uno ya es un ser contaminado, y ese ser contaminado viene con una mentalidad diferente a la de ellos, y esa sociedad es pura, buena. Nuestra sociedad no digamos, oiga, padrecito, es que usted nos está diciendo que somos malos, no, que tendemos más hacia la maldad que a la bondad, pero como ustedes y yo estamos en el camino de Dios y de la Santísima Virgen María, vamos proyectando nuestra vida para cambiar esa realidad de afuera a esta realidad que estamos hablando. Padre, es una cuestión personal abrazar una u otra postura, tanto de considerar que la sociedad humaniza y evita el mal, como que corrompe y da salida a dicho mal. Y es diferente, porque seguramente el mal, sea cual sea su origen, late en nosotros. Vivamos en sociedad, en la naturaleza, rodeados de hombres y comprometidos con las leyes, o libres de toda imposición entre las bestias y con la luz del sol como único guía moral. Ahí en la imagen podemos ver la dualidad, la lucha constante de movernos entre el bien y el mal. Padre Juan, sí, señor. ¿Iba a decir algo? Que cuando un muchacho de estas comunidades indígenas, cualquiera la que sea, más que todo en el Cauca, lo recluta a la guerrilla, y cuando el muchacho vuelve, no lo vuelven a reintegrar a la comunidad, porque él ya trae vicios que no se le enseñaron ahí, o sea, perdió sus valores y trae otros vicios. Entonces lo que ellos hacen es preservarse culturalmente, y con todo el dolor del alma le dicen: mijo, toca que te apartes porque tú vienes con un alcoholismo, de pronto vienes con una drogadicción, vienes con muchas cosas que no son originarias de acá, y no queremos que todo lo que hemos construido se contamine y se pierda. Monseñor, quisiera agregar un aporte a lo que está haciendo Monseñor Juan también. Gracias por lo de Monseñor. Gracias, Juan Carlos. En el Antiguo Testamento, la prohibición de que el israelita, el judío, se mezclara con otra persona de otra cultura, y está el caso en Números de Pinhas o Fares, como lo llaman en las traducciones. Él se balanza en ristre y mata a este hombre que se casó con una mujer de otra cultura porque traía la idolatría. Entonces él se contaminó de los ídolos, y los ídolos son mentira para el pueblo. Entonces el salir de su contexto de verdad e irse a llenarse de idolatría, pues está prohibido. No te cases con nadie que no sea nuestra tribu, nuestro clan, de las 12 tribus que aceptamos así. Aquí dice una preguntita: ¿por qué existe la maldad? Para muchos teólogos y moralistas y ensayistas y filósofos, para muchos de nosotros no existe la maldad. Pero aquí argumento, en el fondo para cualquier persona es un tema que es más cómodo evitar. ¿Por qué? Porque, como decía, y ahorita hablábamos, muchas veces las disculpas, y lo decía Monseñor, ¿no? Las disculpas, y cuando uno quiere disculparse, todo el mundo quiere estar bien frente a la maldad. Perdóname, discúlpame, no lo quería hacer. Y no es así. Cuando uno es una persona coherente, consciente de la realidad que vive, uno tiene que tratar de hacer bien, caminar en el bien y vivir el bien. ¿Para qué? Para que el día de mañana no venga lo que va a hablar el padre Ángel, ciertas, yo diría, karmas, se puede decir, ciertas cuestiones intergeneracionales de arrepentimiento cuando ya es tarde. Entonces, dice ahí, es más cómodo evitar, porque ustedes y yo muchas veces no reconocemos que somos, que hicimos maldad, que hemos hecho maldad y que vivimos en la maldad. Queremos tapar eso. Pero sus ocurrencias están allí, perennemente, desgarrando a las personas. Posee pleno valor el postulado que sostiene que el sufrimiento en el mundo es probablemente el argumento de mayor peso que esgrime el ateísmo moderno para justificar
su negación de Dios. Cuando dice claramente Nietzsche, yo tomo Nietzsche, perdónenme que estoy hablando un poquito de filosofía más que de teología. Cuando dice Nietzsche, la moral de esclavos y señores, la voluntad de poder. Y hay que entender esa voluntad del poder. En el más allá del bien y del mal en su obra. Y es clave. Mire, yo tengo que moverme en ambos, en el bien y en el mal. Pero nunca justificar el mal con el bien, ni el bien con el mal, porque me estoy convirtiendo en un esclavo más del mundo. ¿Soy señor o soy esclavo? No, yo diría, si me muevo en el mundo de Dios para no negar a Dios, en la bondad de Dios, en la gracia de Dios, en la iluminación de Dios, yo no tengo por qué moverme en el mal. Y como dice San Anselmo de Canterbury, ¿no? Entre más me siento que me he incomodado del argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury, entre más he sido consciente de que Dios no existe, Dios me ha salvado y me ha sacado de esto. O como dicen las pruebas de la existencia de Dios en Santo Tomás, el motor inmóvil no necesita motor para moverse. La causa incausada, Dios es causa de sí y no causa de otras personas. Y si nos ponemos a ver nuestra realidad, nosotros somos causa de papá y de mamá. Dios no necesitó causa alguna para existir, nosotros sí somos causa de algo. Y en esa causa de algo tenemos no, ahí sí me ayuda el Padre Ángel, una ascendencia y una descendencia de papá y de mamá. Una ascendencia y una descendencia de papá y mamá. Y ahí vienen lo que nosotros decimos, ¿por qué estas enfermedades? Mal físico. ¿Por qué estas cuestiones morales que me están pasando? Vienen de allá. Dios es causa de sí y no causa de otras cosas. Dios es armonía del mundo. ¿Por qué es armonía del mundo? Porque Él, todo lo que vemos en nuestro mundo, en nuestra realidad, está tan bien hecho. Cuando uno va al campo, cuando uno ve un pajarito cantar, cuando uno ve un gatico nacer, esas son realidades. O un mismo ser humano. Dios es armonía del mundo. La contingencia de los seres. Dios es el que es. Dios no cambia. El hombre sí. Hoy estoy charlando con el padre Juan Dacundo. Más ratico ya se me entra un chuki. Y ya no lo saludo al padre Juan Dacundo porque es que ahí ya viene, como se dice, esa potestad de ser contingente. El hombre es un ser contingente, en continuo devenir, en continuo cambio. Devenir es cambio. Bueno, señor, en la Biblia se habla de hombre de doble ánimo. Ni está, pero tampoco está. Entonces es variable delante de lo que Dios quiere y es variable también dentro de lo que quiere el estatus de la sociedad. Y si nos fuéramos más de para allá, que eso está para hacer la media mañana, pero bueno. Carl Jung, padre del psicoanálisis, más padre del psicoanálisis que Sigmund Freud, porque Sigmund Freud sí fue médico y él se enfocó mucho hacia la psiquiatría, hacia la sexualidad y se pegaba sus viajes con cocaína para interiorizarse y bueno, experimentar. Pero Carl Jung tiene una gran verdad que dice que todos los seres humanos son sombras y son caretas. Usted tiene una careta con su familia, una careta en su trabajo, una careta en su iglesia, con su novia, una careta con su obispo. Sí, tenemos caretas. Máscaras. Entonces somos divididos y no se conoce en esencia quién es usted. Porque en un lado se comporta tan bien, como en otra parte usted se comporte totalmente contrario a cómo se comporta. Hoy hablamos de los niños tiranos, ¿no? Niños que en el colegio son un amor. Un divino, la profesora, ay, esa niña es. Y en la casa gritan a mamá, son altaneros, impositivos, no se aguantan nada, si no quieren comer, no, caretas. Y vamos creciendo con esas caretas. Si no se empiezan a corregir desde la fuente. Para terminar y dejarlo seguir. La Biblia dice una cosa muy clara. Los árboles se cortan desde
desde la raíz, pero nosotros cortamos desde la rama. El problema es que la rama crece. Hay que cortar los problemas desde para no dejarlos crecer. Por favor. Esa preguntita que les queda a ustedes. Existe tanta maldad en la tierra. ¿Por qué existe tanta maldad en la tierra? Porque nos hemos alejado de Dios. Sí, porque los sistemas crean sociedades materialistas. Porque la sociedad crea seres materialistas. Porque no vivimos en el amor. La sociedad la crea el mismo. Hay un problema con la tecnología que se ha convertido en el arma de guerra más poderosa que la estamos viendo ahorita, en donde ella define quién es más poderoso y quién es el que pone las normas y cómo actuar. Desafortunadamente la tecnología nació en el mundo que criticó Karl Marx con el proceso de la industrialización para enriquecimiento de unos pocos, esclavizando a una gran masa. Cosa que el comunismo utilizó para hacer lo mismo pero con otro discurso. Al final ambos, y eso lo demostró en el siglo XIX cuando pronosticó la llegada de la Primera Guerra Mundial, de que al final lo que se quería era ver quién se encargaba de controlar definitivamente el mundo. Y desde ahí nace el tema de los Illuminati y toda la fenomenología que estamos viendo ahora. Pero la tecnología convence al hombre de que es con el conocimiento que ya tiene tan poderoso que con el átomo puede hacer lo que quiera y hasta autodestruirse. Entonces ese es el palo que estamos viendo ahorita, el garrote con el cual están tratando de manejar al resto de la humanidad, y siempre nació desde el punto de la maldad, porque jamás lo que es la tecnología como tal irá bajo los parámetros que Dios estableció en los 10 mandamientos, porque no es negocio. Y esos 10 mandamientos que se resumen en uno solo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. ¿Será que lo hacemos? Pero sí es alejarse de Dios. Sí, claro, 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 total. No vivirlos, por eso es que andamos como andamos. Padre Juan, ahí está, uno esperaría mejores tiempos para la humanidad en un mundo con tantos avances. Quizás una dramática reducción del hambre o de la guerra, que la justicia alcance a los más pobres y a los que la sociedad considera como insignificantes, a los que intenta transformar en invisibles, descartables, podría afirmarse con crudeza. Porque nosotros mismos los seres humanos nos hemos encargado de poner esa brecha. Los que nos, como decimos, los que estamos de últimos, no. Los que queremos ser siempre los primeros. Ahí viene el punto. Nos hemos encargado de la misma sociedad en la cual nos movemos, existimos, vivimos. Nos hemos encargado de alejar a personas, como dice, ante la luz de Dios y al amor de Dios, todos somos iguales. Pero es la misma sociedad la que se ha encargado de contaminar eso. Padre Alfonso. Monseñor, yo creo que esa expresión suya, lo último que aparece ahí, pues da como para escribir unos 10 libros, porque yo sí creo en muchas situaciones. Primero, las políticas del mundo de hoy es efectivamente hacer una reducción del hombre a través de la guerra, de la toma de ambientación que cada nación quiere, de la legalización del homosexualismo y del lesbianismo, igualmente los abortos, y es una forma de búsqueda de la disminución efectivamente de la población en el mundo. La guerra en este momento latente se presenta de la misma forma, y el desconocimiento de la pobreza y de la injusticia sometida a los africanos en su gran parte de estas naciones es la muestra del desinterés no solamente del hombre por el hombre, sino el desprecio por la vida. Y entonces encontramos nosotros que esa injusticia es lo que lleva efectivamente a que no se alcance ni la justicia y mucho menos a poder encontrar al otro como semejanza de Dios, sino más bien como el estorbo del camino de cada quien. Entonces nosotros encontramos como
En el mundo de hoy, el alejamiento del hombre de los valores, iniciando por el valor de sí mismo, el valor de la vida, y el no reconocimiento del otro como mi semejante en su misma formación como criatura, es lo que lleva al decaimiento del ser humano como tal en toda su integridad, no solamente en valores morales, sino también en su misma vida física, material, como estamos viviendo, ¿no? Gracias, Padre Alfonso. Y otra situación es que muchas veces desconocemos, ¿no? O sea, nos alejamos de la realidad que vive nuestro país, Colombia. Esa realidad es cruda. Decimos que es el país más rico de Latinoamérica, y es así, es el más rico que para todos hay. Pero para todos hay en el sentido de ¿qué? De corrupción, de negarle a todos los seres humanos la igualdad de derechos, porque entre más derechos tenemos, más deberes se crean. O sea, para todo tenemos derecho, derecho a la vida, derecho al testimonio, derecho a todo, pero nos crean más deberes y leyes que muchas veces nos coartan la propia libertad. No esa libertad, vuelvo y digo, no esa libertad que muchas veces es mal interpretada del libre albedrío, lo que yo comenzaba diciendo, hacer lo que nos da la gana sin importar a quién dañemos. Ahí viene la realidad. Por favor. ¿Es posible hacer algo frente a las situaciones de ruptura que ocurren con tanta frecuencia? Yo les dejo esas inquietudes. ¿Es posible cambiarlo? Como decía aquí mi señora, si vivimos en amor, si vivimos en el plan salvífico de Dios, sí es posible. Las sociedades están erigidas sobre el ser humano. Sí, claro. Y el ser humano está erigido en sus valores. Y son los antivalores los que están gobernando al ser humano de hoy. La miseria, el odio, la rabia. Y el efecto de ese ser humano o de esos antivalores son la guerra, es la drogadicción. Cuando el ser humano se erige en los valores fundamentales de Dios, en el amor, en la verdad, su producto debe ser la paz, la igualdad. Y la segunda, perdóname, ¿es posible quebrar el patrón de pecado y maldad? Yo les digo a todos ustedes, ¿es posible? Sí. A la luz de Dios, sí. A la luz de la coherencia, sí. A la luz de la conciencia, sí. A la luz de la responsabilidad, sí. Pero hay una situación. Yo quiero cambiar. Yo puedo decir en estas reuniones acá, sí, me comprometo. Pero cuando ya el león se viene, yo saco el cuerpo, ¿sí? Le doy la espalda y me voy. Porque todos ustedes y yo estamos comprometidos. En nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestra existencialidad, en nuestra humanidad, sí. Pero, ¿será que todo el mundo, los 48.920.000 colombianos que somos, nos vamos a comprometer a tomar conciencia, coherencia, responsabilidad para cambiar ese mundo inhumano que hay? Monseñor. O sea, tú me ayudas, yo te agradezco, tú te comprometes, pero siempre va a haber uno que dice no. Uno se da a la gente, uno colabora con la gente, pero no todo el mundo está conmigo. Monseñor, Yo quiero comentar una cosa. A ver, no todos tenemos la misma religión, pero sí somos seres espirituales, las personas que vivimos. Yo pienso que para que el hombre venza la maldad, primero tiene que salir en su propia búsqueda, ¿sí? Debe tomar conciencia. Mientras el ser humano no se conozca, no puede ayudar a otro ser humano, ¿sí? Yo pienso que como el quick del asunto es la conciencia que uno debe tener de sí mismo, ¿sí? Porque, a ver, ¿cómo puedo yo a otra persona
ayudar a una persona adicta, por decir algo, si en mi experiencia de vida yo no conozco eso? ¿Sí? Yo debo conocerme primero para amarme, para valorarme, sea la religión que sea, ¿sí? Nosotros debemos, ante todo, buscar una conciencia divina para poder comprender la vida, para poder comprender a qué vinimos a este planeta. Yo quisiera aportar esto para dejarlos pensando, no para entrar en... Va a ser. Cuando tú ayudas a alguien, lo vuelves grande. Cuando lo ayudas mucho, lo vuelves dependiente. Hasta ahí. Acuérdense lo que dice la Biblia para mi concepto. No entrego todas las veces el pescado, enseño a Pescar. hasta ahí. Como dijo Suso, que lo entendió. Ahí viene otro puntico, lo que decía hace un momento el padre Juan. Ustedes y yo siempre nos ponemos máscaras, caretas, corazas. Existe la opción de refugiarnos en las corazas. Lo que dices tú, sí, desde la religión. Aquí yo no estoy hablando de la maldad desde la religión católica, presbiteriana, no. Estoy hablando de la maldad que existe en nosotros. Y esa es la realidad, porque nosotros nos ponemos corazas. Si tú me tocas la fibrita que me duele, me vas a conocer. Ahí viene, en las corazas de la indiferencia. Porque es que mientras yo tenga, el vecino no me importa. Lo que tú decías, yo no necesito saber con el respeto, de la parte de drogadictos, pero yo sí puedo, desde mi calidad de vida, desde mi forma de vida, desde la experiencia de vida, desde lo que me plantea el mundo, sí puedo ayudar a una persona drogadicta. No tengo que conocer. Tengo es que mirar cómo entrar, cómo tocarle la vida a ese muchacho o a esa persona. Y no desde la religión. Lo que tú dices, sí, estar entrado en el mundo de Dios, para Dios y con Dios, sí, fundamental. Estar en la gracia de Dios, como dice San Agustín. Si yo no estoy en la gracia de Dios, yo no puedo hacer nada. Pero si yo estoy caminando con Dios, para Dios y por Dios, yo sí puedo estar a una persona y escuchar a esa persona. Simplemente con el hecho de escuchar, yo ya estoy ayudando. De escuchar. Porque esa persona tiene confianza en ti, no en mí. Porque abre las puertas de su corazón para ti, no para mí. Sin conocer mi corazón. Pero ya el hecho de decirle, oiga, es que yo me estoy fumando esto, ya. Y eso ya te motiva a ¿qué? A empezar a desnudar a ese muchacho, a cambiar su realidad de vida, de que él sea consciente de que él es un ser amado por Dios, querido por Dios, así como decía anteriormente en la diapositiva, así esa persona diga, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Ateo no es no creer en Dios. Yo siempre he dicho, ateo es aquella persona que dice, sin, ateo es sí. Sí, teo, Dios, Dios sin Dios. Pero siempre yo le digo, yo me voy por otro lado. Yo como filósofo y teólogo siempre les derrumbo esa teoría. Usted me dice que no cree en nada. Oiga, ¿y quién orina por usted? Lo más simple. Es lo más simple. ¿Quién orina por usted? Yo. Entonces usted sí cree en usted. Claro, padrecito, yo sí creo en mí. Ah, pero es que el ateo no cree en nada, ni en sí mismo. Por eso dice que Nietzsche, los filósofos de la sospecha, Nietzsche, Freud, Carlos Marx, quisieron negar a Dios y al final de sus vidas negaron su propia existencialidad. Tanto así que Nietzsche, en uno de sus, recuerden que para Nietzsche fue misógino, ¿no? Ustedes sí saben que es un misógino, ¿no? Fue aberración, odio, desprecio hacia las mujeres. Desprecio, misógino, desprecio hacia la mujer. ¿Por qué? Porque él odió y maldijo
el vientre que había parido el amor de su vida. ¿Cuál era el amor de su vida? Su propia hermana. Él se enamoró de su hermana. Un problema serio. Nietzsche, Federico Nietzsche. Él amó a su propia hermana. Entonces dijo, desprecio el vientre que parió el amor de mi vida. Y ahí viene, ahí ya hubo maldad. Ahí ya hay maldad. Entonces ahí claramente, indiferencia con el argumento de que los esfuerzos de una persona para practicar el bien constituyen actos significantes. No insignificantes, sino significantes. Actos buenos. Monseñor, y esa misoginia nos dejó una cosa tremenda en el Código Penal, en los delitos de integridad Física. física y sexual y reproductiva, el feminicidio. Si ustedes miren el feminicidio, dice por ser mujer, simplemente por eso. Por ahí se comete el delito, simplemente por ser mujer. Desde ahí comienza el delito. Gracias, Padre Juan. O podríamos optar por un constante compromiso con el Evangelio. Lo que decía mi señora, lo que decía mi señora. Estar en la gracia de Dios. El Evangelio, las bienaventuranzas, los mandamientos, todos son un proyecto de vida. Si yo camino en el proyecto de Dios, estoy cumpliendo la palabra de Dios. Y al cumplir la palabra de Dios estoy haciendo el bien. Viviendo en el bien para y por el bien. Que transforma nuestras vidas y transmite la luz y la esperanza redentora ¿de quién? De Jesús, de Jesucristo. Por favor, Padre. El problema del mal se manifiesta, entre otras cosas, en infinidad de acontecimientos trágicos y malignos. Para las personas también existen accidentes y desgracias naturales frente a las que muy poco podemos hacer, como los terremotos, maremotos, tempestades o enfermedades incurables. Si nosotros nos vamos a estudiar un poquito, los que nos gusta, como se dice, indagar, yo sé que todos ustedes, porque el estar aquí ya es una consecuencia de que les gusta, el proyecto HART, ¿no? Los que saben del proyecto HART, las 130 antenas que tenemos en Hawái, no tenemos, oye, el padre las tiene, no, un momento, que tiene Estados Unidos, Alaska, que se puede decir que es un arma letal de destrucción, y la tiene Estados Unidos, la tiene Rusia, pero en menos proporción Rusia. ¿Y qué hace Estados Unidos? Simplemente dicen, pues lo que he estudiado, si alguien ha leído más, me perdona, que dicen que alinean todas las antenas, las 130 antenas sobre un punto fijo. Y eso se deriva en ¿qué? Terremoto de Chile, tsunamis, maremotos, terremotos. Entonces uno dice, oiga, huracanes. la naturaleza. Y uno dice, los que hemos leído eso dicen, oiga, fue Jaro. Por eso el proyecto es solo de Haití. Correctísimo. Entonces dice uno, ¿por qué? Porque quiere acabar a personas humanas y apoderarse del mundo, el materialismo, la maldad del hombre. El problema del mal se manifiesta en otras cosas, en infinidad de acontecimientos, ya los había visto, tempestades o enfermedades incurables, los virus mutantes. Los virus son mutaciones que ya los tienen enfrascados, digamos, encapsulados. Se fue este virus. Y después enfermedades, y uno dice, oiga, pero no existía antes. Y ahora está. Entonces, ¿para qué? Todo eso es la maldad del hombre. Hermano Holman. Sin embargo, Pablo VI se refería más bien en su valiente enjuiciamiento a los males del mundo, a las perversidades suscitadas por el pecado del hombre, contra los cuales estamos obligados a luchar con la ayuda de la gracia de Dios, en primer lugar, y renunciando también a un complaciente e indiferente silencio y inacción. No nos quedemos en silencio. Si tú y yo caminamos en el proyecto de Jesús, hagamos por nuestros hermanos que necesitan nuestra ayuda. Yo les decía, escuchándolo, ya le estás prestando una ayuda,
pero cuando yo me vuelvo indiferente a esa realidad, Pablo esto lo dice ahí, perversidades, el mundo está perverso, el mundo está lleno de maldad, pero si yo voy a empezar o empezamos a ayudar a la sociedad, al mundo, podemos hacer muchas cosas. Y es ya. Padre Juan. Les dejo esta imagen. Miremos la imagen. Ustedes y yo. ¿No es el purgatorio? Un poquito más abajo. Yo creo que más abajo ya estamos. Nos estamos quemando en el mundo espiritual porque estamos alejados de Dios. Se dice que Dios no nos está echando No, Dios no. con una patada. Antes ese mal nos jala más, pero el mal y el demonio como que nos impera primero, está primero que muchas cosas de Dios. La misma alma cuando camina en el mal niega en el momento de la muerte inclusive el amor y la luz de Dios. ¿Y qué le dice al final el Señor? Pues apártate de mí, porque no hay nada más que hacer. O como cuando uno le dicen, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Yo te acompaño hasta la puerta, pero de ahí de la puerta para allá, ya no, porque es que mi vida vale mucho, mi realidad humana vale mucho. Lo mismo, estamos en el abismo, sabemos que nos vamos a caer, y lo hacemos, y después estamos, ¿qué? Arrepentidos. Oiga, ¿por qué nos metimos por ahí? Esa imagen, por favor, Padre Colman. Pero ese concepto de mal se puede manejar independiente a lo que es la creencia de nosotros de que todo está relacionado es con entidades bajas, con todas esas cosas de demonios y todo eso que son los que están acompañando a que una persona obre así. O sea, se puede manejar independiente o está completamente relacionado con esa parte. Padre Juan, espera. Yo te contestaría desde la visión de San Pablo. Hago el mal que no quiero hacer y no hago el bien que debería hacer. Que debería hacer. Y Cuestión usted de diga, conciencia. diferente. Una opción. Queriendo hacer el bien, es el mal que me sale por delante. Tú llegas, sales de tu trabajo en la gracia de Dios, en la santificación de tu día para tu trabajo. Llegas a tu trabajo y allá ya a la entrada de sírvase informar y tú ya te dañaron el día. Entonces yo te preguntaría, ¿estás en la gracia de Dios? No. No, porque ya estás dañando ya, porque estamos en esa sociedad, no nos volvemos impermeables, nos volvemos permeables. Mira, un ejemplo claro, tú vas Ya a te la, dañaron tu día, y tú dices todo el día, y llegas a tu casa y con el mismo. vas a la Eucaristía, tienes un momento espectacular en la misa, te liberas, te vas sanando, sales con alegría, abres la puerta de tu casa, llegas al comedor y encuentras un pocillo de chocolate sucio, te revolucionas, lo primero que te empiezas a gritar, ¡a mí nadie me ayuda! Claro, para eso estoy criando hijos, yo aquí vivo sola. ¿De dónde No, la sirvienta, acabas? yo soy la soy la que lavo, soy la que cocino, soy... ¿De dónde acabas de venir? Y te aseguro que el menos espiritual de tu casa te va a decir, oiga, ¿usted no viene de misa? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí está. Yo Vivimos- diría que a usted qué le importa de dónde vive. Exactamente, sí. Por el plano real de Chile. Ahí hay un enganche. Complemento la pregunta. ¿Qué tanto de mis acciones son de mi albedrío y qué tanta influencia hay de entidades espirituales en lo que hago? Porque a veces me desconozco, porque a veces pasan cosas que pues, yo como hice. Ahí sí, Monseñor Andrés. Monseñor Andrés, le pido su ayuda. ¿Qué tanto de entidades espirituales hay en la influencia de la realidad humana que yo vivo? Eso es muy complejo, porque va mucho la libertad humana. Primero que todo, Dios nos da una conciencia, no importa... ¿Mala o buena? No, nos da una conciencia, que nosotros sabemos desde los 7 años, cuando ya se desarrolla nuestro neocorte, la corteza cerebral. Usted sabe
la diferencia del yo, del ello, usted, yo, el bien, el mal, que es correcto, que no es correcto. En cualquier religión, y eso hay muchos estudios científicos donde usted desde muy chiquito se sabe diferenciar de lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que esa conciencia se va desarrollando en el medio, sea de tendencia política, económica, religiosa, espiritual, en su hogar, y eso lo marca mucho en toda la vida. Todos los primeros años de su vida lo van a marcar hasta el último de su existencia. Y Dios nos da el libre albedrío, que quiere decir de que usted puede tomar, sabiendo usted, y lo bueno y lo malo, usted sabe si realmente quiere ser bueno o sabe que quiere ser lo malo. Usted sabe cuando una persona ríe es porque algo bueno le está pasando, si llora es porque algo malo le está pasando. Desde el niño empieza a hacer esos conceptos en su mente. Al crecer, con todo lo de la sociedad y el mundo que lo rodea, pues obviamente se va inclinando, y también las cuestiones de ADN, sus antepasados, cadenas genealógicas, parte social, donde estudia, donde se cría, sus padres, ¿sí? Donde estudia, donde trabaja, lo van llenando usted en su mente muchas cosas. Entonces ese libre albedrío usted lo puede enfocar hacia lo bueno o hacia lo malo. Dios nos da la visión, exacto, de hacer lo bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Podríamos decir que el 50% está en parte de nosotros y el otro 50% de fuerzas extranormales, digámoslo así. Eso afecta muchísimo. San Pablo dice es que ustedes no pelean contra espada, ni hierro, ni nada de eso, sino contra potestades y dominaciones. Y esto uno lo empieza a entender cuando ya ve que hay muchas cosas que de manera sobrenatural se manifiestan, influyen en lo material. Pero esto es un aprendizaje que uno tiene cuando se mete en el mundo espiritual, y ya después de años y de conocer, no, esto fue porque algo espiritual sucedió. Pero Dios da el libre albedrío, le da a usted la oportunidad de sobrepasar esas dificultades. Le voy a poner este ejemplo claro. Es que mi marido lo enyerbaron, es que le dieron jugadura de calzón. Eso sí saben, ¿no? Eso sí han escuchado. No me lo morundangó, ¿sí? Le echó quereme. Entonces sí, pega. Sí hay un gran porcentaje que esos trabajos influyan en el hombre para que esté con otra persona, pero en el fondo es esa persona que también quiere estar con él. Por más trabajos de brujería que haya, por más energías negativas que haya, por más cadenas genealógicas que usted traiga, el ADN suyo, formación que usted tenga en la vida, si usted se quiere torcer, se tuerce. Se quiere remendar, quiere coger el buen camino, lo hace. Por eso es que Jesús da oportunidad todo el tiempo, Dios da oportunidad del cambio. Por ejemplo, San Pablo, acuérdense que era un gran perseguidor de los cristianos, pero él tiene una conversión y se vuelve el más duro de los duros del cristianismo. ¿Sí me comprende? Entonces, sí hay cosas que influyen en la economía, en la salud, en las relaciones de pareja, en lo espiritual, pero no son causa total. ¿Sí me comprende? Uno puede cambiar eso, si no, no habría el exorcismo, no habría la liberación, el mal tendría más poder sobre el bien. ¿Sí me comprende? Entonces un poseído quedaría eternamente poseído porque no tendría Dios más poder sobre el mal. Exacto. Entonces, no podemos decir que todo lo que nos pase es porque es el demonio o la maldad. Puede haber cosas que influyan, pero Dios también nos da la oportunidad de luchar contra eso. Por ejemplo, si a ti te están haciendo un trabajo para la ruina, entonces sí, empieza a haber cosas que empiezan a afectar, pero si usted lucha espiritualmente, Dios lo va a sacar adelante. ¿Sí me comprende? Si tenemos tendencias, por ejemplo, si mi abuelo fue drogadicto, mi padre era drogadicto y yo terminé siendo drogadicto, yo puedo cambiar.
O sea, no es una eternidad que usted nace para ser malo y muere para ser malo o tal cosa. ¿Qué pasa? Que ahí, ahorita cuando lo hable el Padre Ángel y muestre lo de las cadenas genealógicas, hay muchas cosas que socialmente, religiosamente, culturalmente, económicamente, la formación, el ADN, todo eso se mezcla y claro, eso se vuelve una mezcla peligrosa. Pero digamos que estamos en el 50-50, 50 de fuerzas sobrenaturales y 50 nuestra realidad. Ya depende de nosotros con el libre albedrío o le jalo a lo negativo o le jalo a lo positivo. ¿Sí me comprenden? Dios nos da la oportunidad si queremos salir adelante o no, para que después no le digamos, es que usted no nos dio opción. Sí la tenemos, lo que pasa es que a veces no somos comprometidos, no somos completamente, falla la fe a veces, bueno, eso ya es otro tema, pero en sí, en este mundo... Yo quiero aportar una cosa. Hay una palabra en Hebreos 4:12 y a mí me ha funcionado, ¿no? Que uno tiene que pedir la presencia del Espíritu Santo para saber en ese camino qué está haciendo uno bien y qué no. Y se apoya uno en la palabra de Dios porque finalmente la verdad es el camino y la guía y la luz que uno va a tener, ¿no? Y dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Para mí es vital este versículo porque cuando uno anda con la presencia del Espíritu Santo, Él mismo le avisa a uno si uno está errando o si hizo las cosas bien. O, sí, el Espíritu Santo es tan fuerte, ¿sí?, que Él habla hasta las piedras, hablando. ¿Sí? Entonces, Lo que pasa es que esa conciencia primaria que tenemos se potencializa con el Espíritu Santo. Dios nos ilumina mucho más a profundidad. Lo que pasa es que esto no es una cuestión para que entendamos. Dios y el Espíritu Santo ha dado sus dones, da sus regalos a los que los siguen. ¿Sí me comprenden? Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Y eso es de trabajo. No es solo, hoy sí pienso al Espíritu Santo y guíame y ya, pasó. Eso es un trabajo constante, hasta que ya se va haciendo un aprendizaje. Y el Espíritu Santo le va enseñando y le va mostrando. Claro. Y entonces va desarrollando lo que es la intuición. Usted intuye, le va desarrollando ese don. Eso es un don de la sabiduría. Entonces, voy a hacer tal cosa. Oremos, pidamos al Señor. No, pero es que no me siento bien, no me siento cómodo. Entonces ahí me está diciendo de que por ahí no es. ¿Sabes qué creo? O si es por ese camino. Sí, con el permiso, monseñor. Nosotros tenemos un gran problema los latinos. A nosotros nos gusta saltarnos los procesos. Empezamos en el seminario y a los 2 años ya queremos ser curas. Pero eso es un ejemplo, un ejemplo. Pero usted estudia medicina y pasa el primer año y ya al segundo ya empieza a recetar. Es un proceso, ¿no es cierto? Todo el camino de Dios es un proceso continuo, constante. Lo que pasa es que nosotros queremos ir adelante, ligero. Nosotros queremos sanarnos ya, así. Ejemplo, yo viví al pie del 20 de julio. Y no hay cosa más traumática que un lunes festivo y un domingo para entrar al 20 de julio. Y no toda la gente que va a misa, al 20 de julio va a misa, sino mucha gente va a pedir un milagro. Y entonces condicionamos a Dios. Y ese condicionamiento es, Divino Niño Jesús, yo te pido, mire, desde las 5 de la mañana estoy levantado un domingo. Vivo en la 170. Ya desayuné. Es la naturaleza humana, nosotros somos así, querido. ¿Somos así o no? ¿Sí? Por favor, que al 7º domingo, al 9º domingo que yo venga, El milagro. apenas llegue a la casa, baje el arcángel San Gabriel y me ponga el letrero así. Se hizo tu milagro. Cadenas de oración. Mire, yo pues que me le estoy quitando el tema acá, monseñor.
Pero para contar un poquito. ¿Puedo? Eso. No, que no quiero ser culpable. Dios va a hacer un gran milagro hoy en tu vida y tú te emocionas leyendo el WhatsApp, ¿o no? O el Face. Tú eres un elegido porque tú eres uno de mis 12 mejores amigos. Y uno dice, chévere, esta persona me quiere. Y la parte de abajo es la más desmotivadora. Tienes 5 minutos para escoger 12 mejores amigos, incluyéndome a mí. Y si no, Dios no te va a bendecir. Nosotros coaccionamos a Dios. Lo coaccionamos, ¿o no? Es a mi manera, a mi forma, como yo quiero, cuando yo quiera, y no cuando Él quiera y bajo el proceso que yo quiero. Ojo con eso. Lo ve uno todos los días en la práctica del sacerdocio. Yo venía en un proceso, hay mucha gente que dice, yo hice cursos marianos, hice cursos con los carmelitas, me fui con los franciscanos, hice votos en la tercera orden seglar, bueno, de los franciscanos, me fui con los de la Congregación Sacerdotal Internacional, hice curso con Monseñor Andrés. ¿Y por qué mi vida no ha cambiado? Porque no he permitido que Dios sobre. No veo resultados. ¿Será que me embrujaron? ¿Será que me hechizaron? ¿Será que me echaron mal de ojo? ¿Sí o no? Eso no es. No, no es una guachada. Eso no es guache, es realidad. Es lo natural de la gente. Es realidad del mundo. Es la realidad del mundo. Pero yo hago algo que le he cuestionado. Nosotros venimos de la Iglesia Católica Romana. Hace una tradición. Esto lo hemos encontrado, nos lo ha colocado nuestro Señor. Pero yo le he cuestionado es por qué por lo menos los cristianos hacen unas misas y entonces resulta todo el mundo sanado. Misa no, culto. No son buenos cultos, sí. Y entonces resulta que todo el mundo resulta sanado. Salen diciendo que a él el Espíritu Santo les habló y a mí nunca me habla. No, pero no todos son sanados. No, espere. A mí personalmente me cuestiona mucho eso, ¿no? Que digo, ¿qué pasa con nosotros y qué pasa con ellos? Porque hay así, porque ya acá no. Esa respuesta, perdón, vamos a un break y ya volvemos. Y yo le respondo, no, yo le respondo, claro. Tranquilos, Ay, qué pena, guarden esas energías. Un favor para mañana que yo me tengo que ir. Ya lo dejo. ¿Mañana viene? Sí, señora. Ay, no. Necesito un favor bien grande, por favor. Sí, si quieren traer su Biblia, vamos a manejar ciertas cositas. Un favor, un sobre de Manila, 2 hojas blancas, o si quieres rayada, cuadriculada. Exactamente, sí. Porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Vale? ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, señor. Entonces, por favor, indispensable que traigan sus 2 hojitas, un sobre de Manila, porque vamos a hacer un ejercicio, porque me toca complementar este tema. Entonces mañana se ven conmigo, Señor los bendiga, Dios los quiere mucho, Dios los ama, los queremos mucho aquí en la congregación. Gracias por estar aquí, pasen a su break. Retomando la ponencia sobre la maldad del hombre, a la sombra de los acontecimientos ruines en nuestra historia moderna, el pensador norteamericano Lance Morrow se preguntaba si actualmente existe más pecado y malignidad o menos que hace 5 años o 5 siglos. Estamos ante un auténtico abismo. El mundo está tornándose cada vez más oscuro. ¿Por qué? Porque el hombre se ha alejado. El hombre se ha alejado cada vez más de Dios. Y lo que decía el hombre, ya no hay valores. Se ha alejado de esa moral. Está elegido en el antivalor. En el antivalor. Orgullo, de todo. En el valor del oscuro. De la oscura. Entonces dice, por favor, dice
Con horror Morrow, el pensador norteamericano, aludía a ciertas tesis posmodernas y aberrantes de pensadores como Jean Baudelaire, para quien la malignidad constituye una desgracia necesaria para mantener la vitalidad de la civilización, de las sociedades. O sea, todo, para Baudelaire todo tiene que ser malo, tender a lo malo para que la sociedad siga. Si la sociedad no se crean esos antivalores, la sociedad se acaba. Eso es Baudelaire. O sea, debe haber guerra para Baudelaire, debe haber terremotos para Baudelaire, debe haber hambre, debe haber injusticias. Ese es el pensador de Baudelaire. Y dice, claro, para quien la malignidad constituye una desgracia necesaria para mantener la vitalidad de la civilización. Ideas delirantes como esta, adelantadas por el pensador francés, constituyen otra cara de la dimensión de lo malo. Ahí estoy ya definiendo que sí hay maldad en el hombre, que sí existe. No como uno puede decir, yo estoy siendo bueno, es que no necesita decirme que está siendo bueno. Sea bueno. Cambie lo imperfecto por lo perfecto. Y lo que decía por acá, si yo me meto en el mundo de Dios, para Dios y con Dios, cambia mi vida. Busco la excelencia. Por favor. Este mismo autor destacaba que una de las tentaciones del hombre moderno es justamente desconocer la existencia del pecado. Usted y yo negamos que es pecado. O sea, lo cometemos, lo hacemos y decimos, no estoy haciendo nada malo, estoy bien. Pero usted, los demás moralmente lo están juzgando. Y el primero que juzga es Dios. El pecado, añadiendo las sentencias del novelista ruso Fedor Dostoyevsky, quien señalaba que la mayor conquista del mal ha sido convencer a la gente de su inexistencia. O sea, eso es la realidad que nosotros vivimos y somos, por favor. De hecho, el problema del mal ha sido empleado una y otra vez como argumento decisivo para negar la existencia de Dios. Quien camina en el mundo de Dios, para Dios, con Dios, no necesita hacer el mal. Monseñor. Sí, Monseñor Andrés, de hecho, así como es el argumento para negar la existencia de Dios, ha sido el argumento que nos ayuda para hablar bien de Dios. En las explicaciones de cualquier concepto siempre los contrarios ayudan. Si alguien, por ejemplo, quisiera saber quién es Dios, mira toda la maldad que hay y eso no es Dios. Si nosotros empleamos la visión bíblica de que el mal no es que lo hagamos porque el mal ya está hecho, sino que nosotros participamos del mal, de igual manera ese mismo mal nos ayuda al encuentro con Dios, porque ese mal, que es oscuridad, nos empuja a buscar luz. Y entonces eso que está compartiendo Monseñor es muy importante, porque nos podemos ir viendo ya con una idea de que el mal no está hecho, sino que nosotros participamos y practicamos el mal, ¿sí? Y escuchaba aquí al padre algo bien interesante. Bueno, yo soy malo para la política, no me gusta lo de las políticas, ni sé en qué van los acuerdos de paz o lo que sea, eso está lleno de mentiras. Pero él hablaba de Trump, ¿cierto? De este presidente norteamericano, y que esta conferencia está buena para que la escuche, en el sentido de que estos señores que citas, que no los había conocido, pues hacen apologías del mal, sí. Pero muchas veces no necesitamos de teóricos del mal, uno mismo es apologeta del mal. Uno se mueve en ese mal. Cuando uno se mueve en ese mal y cuando uno participa de ese mal. Ojo ahí, sin tomar conciencia que uno puede ser la piedra en el zapato para dejar ese mal. Les dejo esto. Por favor. La lógica de la tesis manifiesta: si Dios existe, tendría que ser todopoderoso y benevolente. Por lo tanto, Dios no podría permitir la existencia del mal. Lo que acaba de afirmar Monseñor René. Ahí viene el dilema, la existencia del mal. Sin embargo, el mal existe, concluyéndose que Dios no puede existir. O sea, para los que se mueven en él, en la maldad. Pero como nosotros, ustedes y yo nos movemos en el bien,
decimos Dios existe. Entonces Dios sí me puede regenerar, Dios sí me da la oportunidad, Dios sí me va a cambiar, Dios sí me muestra esa luz de cambio frente a la realidad que vivía ayer. Si ayer estaba haciendo la maldad, estaba en el mal, Dios me muestra esa pequeña luz, esa rendija, para yo mirar la realidad que me puede cambiar. Por favor. La falaz solidez de esta proposición se estrella contra un fundamento ineludible. La responsabilidad de los males anteriormente enumerados corresponde a acciones equivocadas del hombre. Lo que afirmaba Monseñor Andrés. Cada cual de nosotros somos libres de elegir, de escoger. Que muchas veces nosotros, por movernos en un mundo vano, ilusorio, nos metemos en el mal, ¿sí? De allá nos sentimos bien en momentos, pero cuando se nos quitan esos espejos, esas irrealidades, uno viene y se da contra el mundo y uno dice, oiga, estaba equivocado, tengo que cambiar, me equivoqué de camino. Y ahí viene la realidad que estamos viviendo hoy, querer cambiar, darnos la oportunidad de cambiar. Y el estar aquí, vuelvo y les digo, con la congregación, seguidores de Monseñor Andrés, seguidores de nuestra congregación, eso ya es una ganancia para nosotros, para el reino de Dios y su justicia, querer cambiar, querer mejorar nuestra calidad de vida. Ya hicimos mal, ya vivimos en el mundo del trago, del cigarrillo, de las mujeres, en el mundo pervertido que el mundo nos ofrece, que fue chévere, pero todo eso a su momento. En este momento ya quiero recuperar lo que estoy, o lo que perdí, o lo que estaba perdiendo. Ahí viene, corresponde a acciones equivocadas del hombre. Por favor, la siguiente imagen. Ahí está. Esa pelea está vigente. Esa pelea está vigente. Porque el mundo, estamos los diablos. ¿Está qué? El mundo está lleno de diablos. O sea, por eso esa imagen. Esto es lo que el Papa León XIII describió en su visión cuando redactó la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Cuando el diablo le puso una apuesta de que en 100 años acabaría con la iglesia, con la creación. Lo que pasa es que ese tiempo se le está agotando. Por eso está acelerando su trabajo. Listo, esa imagen. Está perdiendo. Siga. ¿Cómo se justifica la maldad? Muchas las teorías que sostienen que el ser humano es malo por naturaleza. Fue Thomas Hobbes, el empirista, quien afirma, el que advirtió que en el estado de la naturaleza el hombre no es pacífico, sino más bien homo hominis lupus. El hombre es lobo para el hombre. Somos lobos. ¿Disfrazados de qué? De ovejas. Homo hominis lupus. Y por lo tanto se une en sociedad con el único interés de sobrevivir. Estamos en una empresa XY, estamos sobreviviendo y nos mantenemos sobreviviendo porque nos están por todo lado bombardeando a ver en qué error cometemos para caernos. Y muchas veces los mismos compañeros que dicen ser compañeros de nosotros son los primeros en caernos. Y uno dice, oiga, pero yo confiaba en él. Ya no confíe, viva su propia realidad desde Dios. Por favor, seguimos, Padre. También Kant defendía esta postura, argumentando que es la razón práctica la que obliga al hombre a renunciar a este estado de guerra y a buscar la paz en sociedad. Es buscar, dice Kant, en la ética de las costumbres. Las costumbres de ustedes y mías siempre era lo que dice la señora, el orgullo, vanagloria, el odio, el rencor, la venganza. Pero Kant dice, no, en el estado de guerra no, busquemos la paz, pero esa paz de los individuos, primero mía, la paz interior mía, y después la de repartir esa paz para los demás. Por favor. Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Ahí está la respuesta a lo que decíamos anteriormente. Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Edmund Burke.
Por favor. Origen de la maldad en lo religioso. En muchos círculos hoy en día no se cree en la existencia de Satanás. A Satanás se le iguala a malos pensamientos y supersticiones de origen medieval. La criatura de apariencia odiosa, con pezuñas y cuernos y un tridente. Sigue, por favor. Hoy aprenderemos que Cristo y los profetas creían en la existencia de un ser maligno. Ya les decía de Descartes. Un ser maligno, en la Biblia se le llama Satanás, significa acusador. El príncipe de este mundo, el engañador o la serpiente. Sigue, por favor. Quizás se habrá preguntado cuál fue el origen de Satanás y por qué Dios no lo ha destruido. La palabra de Dios dirá la verdad acerca de Satanás. Sigue, por favor. Cuando Eva y Adán pecaron, comenzó el problema del pecado para este planeta. El verdadero comienzo mencionado con el versículo leído fue antes de que nuestros primeros padres tuvieran el encuentro con Satanás, y eso tuvo lugar en el cielo. Todo el desacuerdo, tristeza, muerte, enfermedad y pecado es el resultado del trabajo del enemigo de Dios. Dios no tienta a nadie. Dios es amor. Lucifer era el nombre de Satanás antes de que se revelara. Poco a poco comenzó a tener deseos de grandeza, a pesar de que toda su gloria la recibía de Dios. Este poderoso ángel comenzó a darse crédito a sí mismo. Por ello, no contento con su posición, siendo probablemente el más alto en todo el cielo, después de Dios, pronto comenzó a desear que se le rindiera homenaje, que solo le corresponde al Creador. El alto honor que Dios le había conferido ya no fue apreciado y empezó a gloriarse por su brillo y belleza, y aspiró a ser tan importante como Dios mismo. Lucifer, ángel caído. Sigues, por favor. Lucifer fue tan audaz que retó al mismo gobierno de Dios, haciendo acusaciones sobre el carácter y los motivos de Dios. En efecto, estaba planeando tomar posesiones de las riendas del universo y usurpar los poderes de Dios Todopoderoso. Guerra en el cielo, toda la paz y la armonía desaparecieron. Ciertamente tuvo que ser muy desagradable. Si Dios no hubiera permitido que Satanás y los ángeles que simpatizaban con él continuaran su rebelión, no habría sido posible la paz otra vez, no solo en el cielo, sino en todo el universo. En estas condiciones Dios pudo haber eliminado a Satanás y a los ángeles que le apoyaron en un momento. Si hubiera hecho esto, el resto de ángeles y habitantes de otros planetas hubieran servido y obedecido por miedo, hubieran temido por su vida si no obedecían. Dios quiere nuestra obediencia y cooperación porque le amamos. Por esta razón permitió que el pecado corriera su curso y demostrara al universo las consecuencias de la rebelión y desobediencia, y de la misma manera demostrar el carácter inmutable de Dios y su naturaleza de amor. Después de esto ya no podía seguir su rebelión en el cielo, y en el odio que sentía contra Dios buscó un nuevo campo de operaciones para conseguir la ruina de la raza humana. Adán y Eva escogieron creer las palabras de la serpiente en vez de la voz del Creador, y así empezó la maldad en lo religioso. Esa imagen, y ahí, Monseñor Andrés, se termina mi conferencia. Les agradezco. Seguimos con el Padre Ángel. Él puede dar posesiones.